A continuar en los temas que para el día miércoles tenemos de aquí hasta, bueno, vamos a pasarnos un poco de la campaña para poder tocar cada uno de estos temas que son sumamente interesantes y que ya en su momento lo vamos a explicar, pero sí quiero darle la bienvenida, realmente agradecido con Dios de que Él, como dice la palabra, no es del que quiera ni del que corre, sino que Él en su soberanía, pues Él lo ha traído a este lugar a aprender cosas tan importantes que lastimosamente nosotros mismos ni siquiera sabemos lo que pasó cuando nosotros fuimos llamados a salvación, ni siquiera nosotros sabemos lo que sucedió con nosotros, no sabemos el precio que tuvo que pagar Jesús, como tampoco sabemos todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, Él actuando soberanamente sobre la salvación de los hombres. Por lo tanto, yo le doy la bienvenida a estos estudios bíblicos, teológicos de los miércoles que durante la campaña vamos a estar realizando, y obviamente por la cantidad de temas que usted puede ver en su hoja que se le entregó, usted mismo puede ver que van a haber muchas más enseñanzas después de la campaña hasta terminar estos puntos acá en estos estudios bíblicos de los miércoles, ¿verdad? Sí es importante el poder aclarar de que en algunos miércoles vamos a procurar poder permitir preguntas para poderlas responder, ya que obviamente van a tener algunas preguntas, las cuales con mucho gusto las queremos responder. Vamos a ver si ahora se puede, si no, pues va a ser a partir del siguiente miércoles, pero sí esperamos que usted pueda prepararse. Sí le recomiendo, ¿verdad? Como lo suelo hacer con la serie de Romanos, sí le pido que usted pueda traer un cuaderno o una libreta aparte donde usted pueda apuntar todo esto, ya que vamos a hacer un orden lógico, ¿verdad? Acerca de este tema que vamos a comenzar este día. Tiene que ver totalmente con el tema de la gracia, pero específicamente con los aspectos conceptuales o pasos conceptuales que tiene que ver con la salvación del hombre, ¿verdad? Así que en este día vamos a comenzar esta serie, si se puede llamar así, dentro de la campaña La gloriosa gracia de Dios. Vamos a hablar acerca del Ordo Salutis, o el orden de la salvación del creyente. Fíjese que si usted puede ver, la palabra Ordo Salutis es una palabra en latín que significa específicamente el orden de la salvación. Este es un orden sistemático de los diversos elementos que confirman precisamente la salvación del hombre. Es decir, este término realmente es un término teológico, es decir, es un término técnico que son los teólogos, más que todos los teólogos protestantes, que son los que lo han ocupado, lo han establecido para precisamente designar aquellas etapas que son consecutivas una detrás de otra en la obra del Espíritu Santo en lo que respecta a la apropiación precisamente de la salvación del ser humano. En estos temas, en este orden de la salvación, vamos a ver nosotros temas como el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación, y vamos a poder ver cómo éstas se relacionan entre sí. En algún momento podemos descubrir qué va primero y qué va después en algunos de estos aspectos. En otros no podemos decir qué va primero y qué va después porque están totalmente ligados. Algunos de ellos, varios de ellos se dan en el mismo instante que usted se convierte. Así que simplemente se va a proveer durante este estudio de un orden lógico. El Ordo Salutis, más que un orden cronológico, es un orden lógico. Y eso es importante aclararlo. No es un orden cronológico como tal exhaustivamente, aunque en algún momento se puede ver así, y yo creo que es así en algunos casos. Pero en algunos conceptos no es cronológico, sino que es más un orden lógico. Ahora, este término de Ordo Salutis, creo que es importante conocer un poco la historia muy, muy sencilla. Es en el tiempo de la Reforma que se dio. Realmente apareció por primera vez en una obra que se llama, en español, se llama Institución Teológica Dogmática, escrita en 1724, es decir, en el siglo XVIII, por Franz Rudolph. Y también hay una segunda obra en donde apareció también esta frase, Ordo Salutis, que es de la teología revelada dogmática, escrita por Jacobus Karpov. Ahora, pero esta idea de sistematizar los aspectos que contiene la salvación del hombre ejercida soberanamente por Dios a través del Espíritu Santo, realmente no fueron ellos quienes la establecieron. Lo que hicieron estos dos autores fue escribirle un libro, pero ya desde días atrás, ya años atrás, por ejemplo en el caso de Lutero comenzó de alguna manera a hablar del Ordo Salutis, en algunos de sus escritos aparece, donde él de alguna manera trata de darle una orden a la salvación
porque obviamente sabemos todos que venía del catolicismo romano y por lo tanto él quería poder ayudar a las personas a aclararle a los mismos católicos cómo era el orden correcto y que no se confundieran con los conceptos por sobre todo de arrepentimiento, conversión y fe. En estos tres aspectos él quería explicar a las personas lo que era específicamente esto. Pero luego viene Calvino, y Calvino lo que hace es el primer autor ya en donde él sí sistematiza precisamente el orden de la salvación, y precisamente como él lo sistematizó es el orden que hoy nosotros ocupamos, y en la mayoría de iglesias reformadas se ocupan precisamente este orden Ordo Salutis como lo tenemos hasta la fecha de ahora. Entonces, sí es importante entender de que, como les digo, estos mismos conceptos, por ejemplo, entre los antiguos teólogos luteranos y reformadores y reformados, esencialmente se encuentra casi el mismo orden, pero la división de los reformados era muy superior a los luteranos por su sencillez y también por su subordinación totalmente, lo más que se pueda, a la eficacia divina que establece la palabra de Dios. Entonces, precisamente, a pesar de que hoy en día hay un concepto más moderno del Ordo Salutis que hay que tener cuidado, que en su momento se lo vamos a explicar. Sin embargo, estas ideas antiguas del Ordo Salutis son las que todavía están en vigor fuertemente. E incluso, aunque hay algunas variaciones que en su tiempo lo vamos a poder entender, por ejemplo, aquí si usted sigue asistiendo estos días miércoles en este estudio bíblico, usted va a aprender, por ejemplo, a identificar usted mismo si usted es un supralapsario, un infralapsario, ¿verdad? Que es un hipercalvinista, que es un calvinista moderado, ¿verdad? Y usted incluso va a poder analizar, los que nos visitan de otras iglesias, qué es lo que piensa su iglesia, en qué cree su iglesia, si son sublapsarios, infralapsarios o supralapsarios en lo que respecta a estos temas. Entonces, todo eso usted lo va a ir entendiendo. Es muy importante, es muy sencillo entenderlo, pero poco a poco vamos a ir paso a paso. El Ordo Salutis, de manera, digamos, resumida, está de la siguiente manera. Este cuadro se lee de abajo hacia arriba. Entonces vamos a comenzar a ver cada una de estos conceptos para que tengamos una idea de todo lo que vamos a ver en las próximas semanas. Cada concepto se va a ver en cada miércoles. Así que el primer aspecto que es importante es el tema de la elección. Esta elección es antes de la creación. Estoy leyendo lo que tiene usted en su recurso. Dice, antes de la creación, por su soberano designio, Dios elige a algunos para salvación. Eso lo vamos a ver este día. Luego viene la segunda parte, ¿verdad? Lógica, es el llamado, es decir, al que Dios elige y predestina, aunque no vamos a hablar específicamente de la predestinación ahora, pero sí tiene que ver con la elección, porque es en el mismo acto, en el mismo momento que Dios elige, Dios predestina automáticamente. Es en el mismo momento. No es que Dios elige ahora y va a predestinar después. Y eso lo vamos a ver en su momento. No lo incluimos acá, pero ya está implícito en la elección, la predestinación del creyente. Ahora, luego está el llamado. Es el segundo paso del orden lógico. El llamado es que Dios llame eficazmente a los que Él eligió hacia Él mismo por medio de la iglesia y la proclamación del evangelio para que ellos respondan por medio de una fe salvadora, la cual es don de Dios. Eso lo vamos a ver nosotros el siguiente miércoles como el llamado de Dios. Hay dos tipos de llamados. Está el llamado universal, que es el llamado que Dios hace. Por ejemplo, usted va por un parque, ¿verdad? Y usted escucha un predicador que está predicando ahí. Ese es el llamado universal de Dios. Hay gente que se va a convertir en ese parque y hay gente que no se va a convertir. Los que no se convierten no significa necesariamente que no son elegidos. Puede ser que no sea su tiempo de conversión. Pero ese llamado es universal. Cada vez que un pastor predica, es un llamado universal de Dios. No todos creen, pero Dios está haciendo el llamado a todos a creer. Pero también existe un segundo llamado que es el específico, que es cuando usted ya acepta, y vamos a ver por qué acepta, usted acepta el mensaje y cree en Jesús. Ese llamado específico es el día en que usted se convirtió. Ahora, el siguiente paso lógico de cuando Dios comienza a llamar universalmente es la regeneración. Este día nosotros, antes de leer el concepto, miren, este día vamos nosotros a aprender muchísimo. Yo le pido que no se pierda ese día, porque hay una gran confusión en las personas, en que piensan que la regeneración es conversión. No, nosotros necesitamos la regeneración, ahí sí hay un orden lógico, necesitamos de la regeneración o nacer de nuevo, que es lo mismo. Usted ha escuchado las dos frases muchas veces, ¿verdad?
Nuevo nacimiento y regeneración es exactamente lo mismo, vamos a aprender acá. Pero eso es necesario para luego convertirnos. Eso lo vamos a ver ese día, más que de manera muy interesante y muy clara. Entonces, ¿qué es la regeneración? Bueno, Dios secreta y soberanamente imparte vida espiritual a aquellos que han sido llamados. Por lo tanto, el siguiente paso lógico es la conversión. La conversión es por la fe del Espíritu Santo. Nosotros respondemos voluntariamente al llamado del Evangelio, arrepintiéndonos del pecado y depositando nuestra fe en Cristo Jesús para salvación. Eso es la conversión, no la regeneración. En la regeneración no participa la voluntad humana. En la conversión, nuestra voluntad es atraída total e irresistiblemente por la gracia. Entonces no nos queda otra y no queremos más que creer en Jesús, ¿verdad? Luego viene la justificación como un orden lógico siguiente. Paso lógico es un instantáneo acto legal de Dios en el que Él nos declara justos, es decir, no culpables, ¿verdad? Por cuanto nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo viene a ser nuestra propia justicia. Este día también lo va a disfrutar mucho, muchos van a entender por qué nosotros todos los días podemos confesar nuestros pecados. Usted va a entender por qué, voy a decir algo interesante para que vea cómo va a estar esta enseñanza. Usted va a entender por qué después de la resurrección de Jesús, jamás usted va a encontrar un solo versículo en todo el Nuevo Testamento el que Dios pida a los cristianos que le pidan perdón por sus pecados cuando pecan. No hay un versículo en donde Dios le pida a un cristiano que le pida perdón a él cuando él peca, el cristiano. Interesante, búsquelo. Nunca va a encontrar ni en Corintios, ni en Santiago, ni en Gálatas, ni en Efesios, ninguna carta de Pablo, ninguna carta de, ni siquiera en Juan. No hay versículo que diga que el cristiano debe pedir perdón por sus pecados cuando el cristiano peca. Lo que sí habla es de la confesión del pecado. Son dos cosas muy distintas. Nosotros cristianos debemos de confesar nuestro pecado. El inconverso sí debe de pedir perdón. Entonces, eso lo vamos a ir viendo nosotros en la justificación. Luego el siguiente paso lógico es la adopción, que es un acto legal de Dios en el que Él nos hace sus hijos y por lo tanto herederos de la riqueza de su gloria. Tanto la justificación como la adopción es un acto legal. Es decir, no es que porque Dios lo justifica, usted es una persona completamente perfecta y moralmente usted es perfecto. No. Ni tampoco porque Dios nos adopta, sino que es un acto legal. Aquellos que son abogados o entienden de leyes, entienden esta palabra. Es una declaratoria legal de un juez. Tú no sos culpable de tus pecados. Y en el otro, tú eres hijo. Es una declaratoria legal. ¿Ok? Luego viene la santificación, que es que Dios nos da una nueva identidad y posición de santos, por lo cual el Espíritu Santo en nosotros nos perfecciona, es decir, nos madura progresivamente para que seamos más parecidos a Cristo. Esto es la santificación. Ya la transformación del creyente, por ejemplo, yo me imagino que algunos de ustedes hoy, a la fecha de ahora, muestran mayor piedad en algunos actos suyos que el año pasado. Yo me imagino eso, ¿sí o no? ¿Quiénes ahora tienen una vida un poco más piadosa que el año pasado? Ok, esa es la santificación. Vamos a aprender ahí qué es lo que es eso, cómo Dios lo hace, qué sucede con nosotros cada día, cómo obra el Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a ver en ese día de la santificación. Luego una perseverancia que dice, todos los que son justificados se mantendrán como hijos de Dios por el poder y perseverancia de Dios hasta el fin de sus vidas. Y por último, aquí en la perseverancia vamos a hablar obviamente de la salvación eterna, que la salvación es eterna en el creyente. Luego vamos a hablar de la glorificación, que es el estado final, donde dice finalmente Dios removerá toda mancha de pecado del cristiano y le dará un cuerpo glorificado para que pueda contemplar la gloria del Hijo por toda la eternidad. Entonces, realmente, si hay un versículo en la Biblia que ha servido como inspiración para poder hacer el Ordo Salutis y poder establecer un orden lógico, más que cronológico, de estos aspectos de salvación, es Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30, por lo cual le pido que comiencen a apuntar y comencemos a estudiar. Romanos 8, 28 al 30 dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió,
también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ok, antes de continuar, fíjese lo que dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Fíjese bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, está hablando a los hijos. Porque recordemos, nuestra naturaleza pecaminosa es completamente depravada, amén. Los que vinieron el fin de semana comprenden eso. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nadie aquí es bueno. La Biblia establece que nacemos muertos espiritualmente, completamente incapacitados para salvarnos, completamente incapacitados para entender a Dios. Nadie puede hacer lo bueno. Somos completamente depravados, amén. Por lo tanto, cuando aquí habla de personas que aman a Dios, está hablando de personas ya regeneradas, personas ya nacidas de nuevo, personas ya convertidas. Entonces, cuando habla de personas ya convertidas, dice que a estas personas, solo a los convertidos, dice, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Ahora, ¿cómo la Biblia le llama a los convertidos? Luego dice, a los que son ¿qué? Llamados conforme a su propósito. Y comenzamos con el tema de la elección. Dice, a los que son llamados conforme a su propósito. Luego dice, porque a los que antes escogió, y la palabra escoger aquí, obviamente es un símil de la elección. Cada vez que usted encuentre la palabra, y lo vamos a ver más adelante, escogidos de Dios, se refiere a los elegidos de Dios. Entonces dice que a estos mismos que Dios llamó, Dios los llama porque fueron ¿qué? Escogidos. Dice, por ser escogidos, dice, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis precisamente porque no creo que más adelante lo toque tan claramente como ahorita. Aquí cuando habla de predestinación, mucha gente se confunde con la palabra. La palabra predestinación significa predestinado, es decir, predestinado, destinado antes de o destinado para algo. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que todos nosotros, los llamados y escogidos, en el momento que Dios escoge, Él predestina. ¿Qué se refiere a la predestinación? La predestinación significa lo que usted está leyendo. Somos predestinados a ser como a imagen de Cristo, a ser como la imagen de Cristo. Estamos llamados, dice aquí, a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación, eso es todo. La predestinación es que Dios nos destina desde antes a tener la forma de la imagen del Hijo. Por eso Dios nos santifica, por eso nos disciplina, por eso Dios nos castiga, por eso Dios permite el sufrimiento, porque todo eso nos va moldeando a tener la imagen de ¿quién? Se va renovando día tras día. Entonces, eso es la predestinación. Fuimos destinados a. Mucha gente realmente tuerce mucho esta palabra o abusa de esta palabra para referirse a otras cosas que no son predestinación, sino más bien elección, que es lo que vamos a ver ahora. Luego dice, ¿para qué Dios nos predestina? Para ser como la forma de la imagen del Hijo. ¿Pero para qué? Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahora, una vez Dios elige, ¿qué sucede? Nelson, me lees por favor el versículo 30. Y a los que predestinó. Oiga el orden que establece la Biblia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vea su cuadro, a los que Él elige, Él llama. ¿Qué más? Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Justificación, sigue. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Es decir, si hay un versículo en el cual autores se han inspirado para establecer el orden de la salvación, es este versículo. Así que, de manera incluyente, se incluyen, ¿verdad?, dentro de estos versículos los pasos de todos estos procesos, de todo este proceso de salvación, de aspectos, perdón, de salvación, no procesos, un aspecto de salvación, ¿verdad? Y que obviamente aquí menciona 5: la elección, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Si usted nota algo en el versículo, usted va a notar de que precisamente este proceso comenzó en la eternidad, ¿verdad? En la elección y la predestinación. Y concluye también en la eternidad, que es la glorificación, ¿verdad? Produciéndose así, entre ellos, la justificación mientras estamos en la tierra. Entonces, ya entendiendo de manera general lo que es el Ordo Salutis, entonces podemos comenzar con la pregunta quizás más importante de esta noche, es ¿qué es la elección incondicional de Dios? ¿Qué es la elección incondicional? ¿Qué es que Dios elija? Bueno, la elección precisamente es el acto eterno de Dios
por el cual Él en su soberana benevolencia y completa libertad, Él escogió a algunos de entre un número de pecadores, sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano entre ellos, para manifestar sobre ellos su gracia y ser hechos partícipes de la eterna salvación provista por Jesucristo. Es decir, la elección es el acto soberano y libre de Dios, que sin ningún mérito en el ser humano, de entre todos los seres que Él iba a crear precisamente, viene Él y Él elige soberanamente, sin condiciones impuestas al ser humano. Él elige quiénes habrían de ser salvos, a quienes Él iba a salvar. Es una elección soberana, es una elección libre, es una elección que no impone condición al que va a ser salvado. Simplemente Dios elige. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, esta es una doctrina que genera mucha controversia en algunos puntos. Por ejemplo, aquellos que están bajo la teología arminiana o doctrina arminiana, ellos no creen esto. Ellos creen totalmente distinto. Ellos creen que de alguna manera hay una elección condicionada, dicen ellos, y que el hombre tiene la capacidad por sí mismo de salvarse. Entonces, sin embargo, la Biblia sí da abundantes, y cuando digo abundante es abundantes versículos en donde se habla claramente de la elección soberana de Dios. Realmente no puse todos los versículos porque recordemos que este tema coincidencialmente es el mismo tema que vamos a tocar el día sábado y domingo, este fin de semana, solo que no como un estudio bíblico como ahora, sino que obviamente usted conoce la diferencia entre un estudio bíblico a un sermón de fin de semana. El fin de semana va a ser más devocional, vamos a tocar obviamente muchos aspectos importantes de definición, pero va a ser más para que el inconverso, recibiendo el llamado, si Dios así lo quiere, se convierta, y también para que todos nosotros entendamos y maduremos. Hay puntos que solo voy a tocar el fin de semana que no están incluidos ahora, y hay puntos que hoy sí voy a tocar que no voy a tocar el fin de semana con respecto a este tema porque es el mismo, el de la elección incondicional de Dios. Así que, ahora, ¿cómo comprobamos esto, pastor? ¿Cómo comprobamos que la elección soberana y libre de Dios e incondicional de Dios aparece en la Biblia? Bueno, hay muchos versículos, estos son algunos nada más, hay muchísimos versículos, de verdad, hay una vastedad de versículos. Por ejemplo, Efesios 1, del 4 al 5 dice claramente, según nos escogió en Él. ¿Qué dice? Escogió en Él, nos eligió, aquí está hablando de la elección o escogitación de Dios, ¿ok? Que fuimos escogidos en Cristo. Ahora, ¿cuándo fuimos escogidos, Nelson? Antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué fuimos escogidos? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esa es predestinación, sigue. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Dice aquí la palabra dos cosas importantes. Número uno, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes, desde la primera eternidad. Él nos escogió libre y soberanamente. ¿Cómo sabemos que fue soberano? Bueno, por lo que dice el versículo 5 al final. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos eligió y nos predestinó? Dice, según la complacencia de su... Es decir, porque a Él le plació, punto. Es soberano. ¿Por qué usted se puso, hermana, la blusa que usted anda? Porque usted quiso. Nadie me imagino que la presionó a ponerse esa blusa. ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué Dios predestina? Porque Él quiso. Porque eso le trae gloria, eso le trae placer, eso lo complació a Él. ¿Me doy a entender, mi amada familia? Es una elección soberana. Ahora, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 2:13 también? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación, en santificación de espíritu y fe verdadera. Pues Dios, ¿qué dice la palabra? Os que escogió como primicias, ¿para qué? Para salvación. Vemos una vez más el concepto de elección soberana de Dios para salvar a los hombres. Dios elige incondicionalmente, no pone ninguna condición. Luego habla en santificación de espíritu y fe verdadera, que ese es el tema de la santificación que vamos a ver mucho después. Romanos 16:13 también dice: Saludad a Rufo,
el escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluda a Rufo. ¿Cómo le llaman a Rufo? El escogido de Dios. Porque una vez más, en la Biblia usted va a encontrar que los discípulos, el tema de la elección era un tema normal. Mire, yo le voy a explicar algo. Yo creo que hoy en día, y desde el siglo XVIII para acá realmente, es donde ha habido pleitos con esto. Pero cuando usted revisa la Escritura, nunca hubo pleitos. Todos los discípulos hablaban de la elección normalmente. En Hechos de los Apóstoles, olvídese, usted va a encontrar varios versículos que hablan de la elección soberana de Dios, claramente. Somos nosotros los que ahora discutimos de esto, pero cuando usted ve los escritos de los primeros, los escritos apostólicos, usted se da cuenta de que ellos específicamente hablan con toda normalidad acerca de la elección soberana de Dios. ¿Qué dice también Romanos 8:29? Porque a los que antes escogió, una vez más, elección, sí. También los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Primera de Pedro 1:2, ¿qué dice? Elegidos según el designio de Dios. ¿Qué dice? ¿Elegidos qué? ¿Qué significa la palabra designio? Significa voluntad. Amén. Según la voluntad de Él, simplemente le complació a Él y Él elige. Es soberana, es libre, nadie lo presiona. Él no estaba ni presionado a crear algo. Dios es feliz consigo mismo, amén. Si usted dice que Dios necesita del ser humano para ser feliz, entonces Dios ya no es Dios. Porque significa que entonces el ser humano es más grande que Dios. Dios solo es feliz consigo mismo porque no hay nadie más grande que Dios. Él está complacido con Él mismo. Él no tenía la obligación de crear nada. No es que Él estaba solito llorando ahí, ve a Dios y me siento solo, voy a crear unos hermanos para yo amarlos, que ellos me amen a mí. No, Él en sí mismo es glorioso. Entonces, su elección fue soberana. Una elección sin condiciones, libre, totalmente, sin ninguna presión. Una vez más, 1 Pedro 1:2. Entendiendo eso, una vez más lo vamos a leer. Elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada. Es decir, que somos elegidos según el designio de Dios, el Padre. Ok, vamos ahora a Romanos 9:23, que dice: Y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia, hablando de los cristianos, ¿cuándo fuimos preparados como vasos? ¿Cuándo fuimos preparados, mi amada familia? ¿Qué dice el versículo? No, tal vez no me ha dado a entender. ¿Cuántos vasos de misericordia vemos aquí? Ok. ¿Cuándo fuimos preparados como vasos de misericordia? Ok. Para entender esto, quizás me salté una parte importante en el versículo anterior. El versículo, por favor, una vez más de 1 Pedro 1:2. Elegidos según el designio de Dios. La palabra designio también significa plan. ¿Ok? Es decir, Dios nos eligió con un plan en específico. No es que Dios lo hizo al azar. Hay un plan específico, hay una meta que la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la meta de Dios en elegir a alguien? ¿Para qué Dios nos eligió? Entonces debemos de entender que no fue que simplemente Dios lo hizo sin ninguna planificación, no, sino que lo hizo con todo propósito. Entonces, entendiendo eso, que Dios elige con propósito, Romanos 9:23 dice entonces: y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria. Él los preparó precisamente desde la eternidad. Mateo 22:14, ¿qué dice? Porque muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Ok, vean por favor su cuadro una vez más. ¿Qué dice el versículo? Y vean las dos de abajo, los dos primeros aspectos. ¿Qué dice? ¿Muchos son qué? ¿Los qué? Pero pocos los qué? O los elegidos. ¿Entiende usted la diferencia? Es decir, usted ve ahí en este mismo versículo el llamamiento que es universal, pero que solamente van a creer ¿quiénes? Los elegidos por Dios. Exactamente. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Segunda de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. Llamamiento y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas,
no tropezaréis jamás. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la santificación y la perseverancia de los santos. En este versículo habla de eso mucho, pero sin embargo es importante entender que una vez más la Biblia afirma que los que somos cristianos lo somos porque fuimos ¿qué? Elegidos por Dios. Juan 15:16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto. Es que una de las cosas que más debemos de aprender y recordar es que si nosotros venimos a Cristo es porque el Padre nos atrajo a Cristo. Y nos atrajo porque fuimos ¿qué? Elegidos. Si no hubiéramos sido elegidos, nunca hubiéramos creído en Jesús. Y hasta la fecha seguiríamos rechazando el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces, una vez más, entendemos que dice: no me elegiste vosotros a mí, porque no es del que quiera y no es del que corre, sino del que Dios haya tenido ¿qué? Misericordia. Del que Dios quiso, ese es el que va a correr a Jesús. Es el que va a querer a Jesús. Es el que va a creer en Jesús. Es el que va a querer vivir para Jesús. Porque Dios lo eligió. Es Él quien nos elige a nosotros para que vayamos y llevemos fruto y mucho fruto. En Hechos 13:48 también dice algo muy interesante, que cuando estaban predicando la palabra, algo sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ahora, ¿quiénes creyeron, Nelson? Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Es decir, que los que no estaban destinados a la vida eterna, ¿no qué? No creyeron. Una vez más vemos la elección soberana de Dios. Y vemos aquí la elección con la palabra predestinación unido. Porque en algunos casos lo que pasa es que la predestinación y la elección, aunque no son sinónimos exactos, pero sí van completamente unidos. Lo que Dios elige, Él predestina a ser como hijo, ¿verdad? Así que por eso vemos en este versículo la elección soberana de Dios y obviamente esa destinación previa que Dios realizó sobre los que elige. Ahora, esto es lo que habla el Nuevo Testamento. Créame, de verdad que hay muchos más versículos. Por ejemplo, aquellos que se van a congregar en los grupos en casas, ¿verdad? En la enseñanza de esta semana, usted va a poder ver la cantidad de versículos que hay en el Nuevo Testamento. Es para los grupos, ¿verdad? De la siguiente semana es la enseñanza. Ok. Para los que se van a congregar en esta campaña, en grupos en casa, que los invitamos a que lo hagan, ahí van a encontrar muchos más versículos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento soporta, apoya, porque recuerde, no se puede considerar una doctrina como doctrina si no está apoyada en toda la Biblia. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Deuteronomio 4:37 dice así, encontramos el mismo concepto en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4:37 dice: Y porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, Dios te sacó de Egipto personalmente mediante su gran poder. ¿Entiende usted? Es que porque Dios amó a tus padres y escogió o eligió a su descendencia después de ellos, es que Dios te sacó de Egipto personalmente mediante su gran poder. Una vez más vemos la elección soberana de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8 también dice: Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. A ti te escogió el Señor tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. El Señor puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquier de los pueblos. ¿Entiende usted? No hay condición, hay libertad. No es que había un mérito en el pueblo judío, simplemente lo eligió porque quiso. Era de los menos numerosos de los pueblos. Pero ¿qué dice? Sigue Porque diciendo. sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor del Señor a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó el Señor con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Entendemos solamente en esta porción encontramos dos veces la palabra escoger. Lo vemos en el versículo 6 y lo vemos en el versículo 7. Y después se explica en el versículo 8 que no lo hizo porque hubo algo meritorio en ese pueblo, sino que porque todos cuantos somos depravados totalmente, todos los seres humanos, no hay mérito en ninguno para ser salvados. Simplemente Dios elige soberanamente.
Deuteronomio 10:15 también dice: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió a su posteridad después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como veis en este día. Es que en la Biblia, y si hablamos de doctrina, de la elección, es importante que usted, sería bueno que lo apuntara, la palabra elección en la Biblia se refiere solamente a dos grupos: al pueblo judío y a aquellos que van a ser salvos por medio de Cristo. Debemos de entender que el pueblo judío hasta la fecha es el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios. ¿Que tienen un velo? Sí, pero no, Dios no va a escoger otro pueblo, ese es el pueblo elegido. Y va a tener en el futuro obviamente algunos beneficios de ello sin que ellos lo merezcan. Ahora, los cristianos también somos elegidos, ¿ok? Pero es importante que el término de elección encontramos en la Biblia tanto para el pueblo judío como para aquellos que serán salvados por Dios, que no son parte del pueblo judío. Esto también lo encontramos en Marcos capítulo 13, ya del Nuevo Testamento una vez más, el mismo concepto, 26 y 27, cuando dice: entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿A quiénes va a reunir, dice la palabra? A los escogidos. El mismo Espíritu los va a traer de todos los lugares de la tierra a que se vayan a un solo lugar. Ahora, nosotros podemos ver aquí en la Biblia entonces que Dios eligió a algunos, por ejemplo, como Abraham, por ejemplo. Abraham es un caso muy común como caso a otros más en la Biblia, que demuestran que Dios escoge soberanamente y libremente. Para aquellos que todavía dudan, después de esta cantidad de versículos, de que existe la elección soberana de Dios en la Biblia, veamos el caso de Abraham. Abraham, cuando fue elegido por Dios, ¿había algún mérito en él para ser elegido? Para empezar, ¿de dónde era Abraham? De Ur de Caldea. ¿Era pagano idólatra o era creyente? Pagano. Era totalmente pagano. Viene Dios y le dice: mira, deja tu tierra de parentela, yo soy Dios, mucho gusto, quiero llevarte a este lugar. Ok, ya. ¿Por qué lo hizo? Por su propio beneplácito. No hubo ningún mérito en Abraham. Dios lo elige soberanamente. Por ejemplo, es tan interesante eso que la pregunta es: ¿y por qué lo eligió a él y dejó a todos los demás de Ur de Caldea separados de esta gran promesa? No separados de la promesa, separados del llamamiento que Dios hizo en ese momento de elección sobre Abraham. Porque él quiso. Nunca hubo nada meritorio en Abraham. Dios pudo haber elegido al vecino de Abraham, pero Dios quiso elegir a Abraham. Vemos también el caso, por ejemplo, en el caso de los reyes, por ejemplo. Vemos que a Faraón Dios nunca lo eligió para salvación, nunca lo eligió para que creyera en él. Es más, dice la Biblia que Dios mismo que hizo con el Faraón, con su corazón, lo endureció. Ahora, ¿pero qué hizo con el rey Ciro? Uno de los más grandes reyes que aparecen en la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Lo eligió para que lo conociera. Y no lo conoció, pues. Y él siendo pagano, idólatra, él rechazando, ni conocía a Dios. Y viene Dios a un rey, lo desecha, y al otro rey lo acepta. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios quiso. ¿Había más méritos en Ciro para ser escogido que Faraón? No, porque ambos eran paganos. Vemos una vez más la elección soberana de Dios. Y así vemos nosotros en el caso de los apóstoles. ¿Por qué los eligió a ellos? ¿Porque eran los más humildes de la comarca? No. Posiblemente eran los peores de los peores. Como usted y como yo. Y sin embargo estamos aquí. Dios elige soberanamente, libremente, sin ninguna presión e incondicionalmente. Y así vemos nosotros, por ejemplo, muchos casos más en toda la Biblia. Saulo, por ejemplo, hacia dónde él se dirigía precisamente, o a qué es lo que él quería hacer en el momento en que Jesús se le aparece. Iba a ir a matar cristianos. Iba a ir a matar cristianos. Y Dios lo elige a él. ¿Por qué a él? Dios sabrá por qué. Aunque hoy estábamos hablando con los pastores de algo interesante, que es muy interesante ver también de que Pablo, por ejemplo, fue el más estudiado de todos los apóstoles. Todos lo sabemos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿por qué Dios lo eligió a él? Bueno, él nos ha dejado las más grandes doctrinas que la iglesia tiene, el apóstol Pablo.
Por algo él fue preparado por Dios de antemano, sin que fuera cristiano. Es interesante ver la elección de Dios, soberana. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículo del 25 al 27 lo siguiente. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Ven ustedes la elección soberana de Dios en estos versículos? Amén. Al que Dios elige, Él quiere. Al que quiere que sea vaso de misericordia, hacer más vaso de misericordia. Y los demás van a ser vasos de deshonra, punto. Romanos 9, del 11 al 13, por ejemplo, hablando de Jacob y Esaú. Fíjese bien, ¿por qué Dios escogió a Jacob? Porque Él quiso. ¿Por qué Él aborreció a Esaú? Porque Él quiso, soberanamente, eligió a Jacob. Una pregunta, ¿había méritos en Jacob? Es más, por eso es que dice la palabra que Dios lo eligió desde el vientre, para que todo mundo se diera cuenta que su elección es soberana y no tiene que ver, porque ninguno de los dos todavía había pecado. Por eso es importante entender que cuando un niño también, esto es parte, aquí la Biblia está hablando que ningún infante peca. Por eso es que Dios lo eligió desde pequeño, para que se dieran cuenta que no era porque hacían algo bueno o algo malo. No es que habían pecado o que no habían pecado, sino que es la soberanía de Dios. Romanos 9, del 11 al 13 dice: porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. Para que el propósito de Dios fuera conforme a ¿qué? O sea, Dios siempre va a salvar solamente a sus elegidos. Simplemente. Nadie puede doblegar la voluntad de Dios. Así va a ser siempre. Sigue leyendo. No por obras, sino por el que llama. Le fue dicho: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué escogió a José, al menor, en ese momento de los 12 y no a los demás? Dios sabe, su soberanía, elección divina. Así que miren, el término elección es importante entonces aclarar que no solamente significa un propósito divino general, ¿verdad?, para ofrecer salvación a los hombres. Ni tampoco significa que es un término que describe a algunos, que solo algunos van a ser bendecidos. No. La palabra elección en la Biblia es un término específico que determina que aquellos que van a creer en Dios, esos son los que se van a salvar. Simplemente la palabra elección habla acerca de aquellos que van a creer en Dios, van a creer en Cristo Jesús y van a recibir salvación. Así que la doctrina de la elección precisamente proviene de una manera lógica de entender que el hombre, por tener una naturaleza pecaminosa y porque venimos con una incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, entonces lo único que nos puede salvar a nosotros es una obra de Dios. ¿Entendemos eso? Es decir, si nosotros entendemos lo que hablamos el fin de semana, que somos totalmente depravados, somos corruptos, somos malacates, ve al que está a su lado. También él, fíjese. Ok. Todos aquí en nuestra naturaleza pecaminosa somos depravados, corruptos. Amén. Amén. En nuestra naturaleza pecaminosa sí somos. Ahora, si eso es cierto entonces, porque lo determina claramente la Biblia, entonces, como venimos incapacitados para salvarnos, venimos incapacitados para creer incluso en el Señor, incapacitados para escuchar su voz, incapacitados para verlo a Él y ver su obra, incapacitados para entenderlo y entender su palabra y entender su lenguaje, incapacitados para toda buena obra, incapacitados para justificarnos delante de Él. Como somos totalmente inútiles para todo eso, entonces la salvación tiene que ser una obra exclusiva ¿de quién? De Dios. De ahí surge el entendimiento más claro de la doctrina de la elección. Por tanto, Dios en su soberanía es el que elige a algunos para salvación. Elige a algunos que, siendo totalmente depravados, Dios va a lograr mediante otros aspectos que más adelante los vamos a ver, mediante la regeneración, la conversión, con sus agentes, el Espíritu Santo y la palabra,
Dios lo que hace es impulsar a esa persona depravada a que crea en Él, porque todos somos incapaces. Entonces, los que reciben salvación no son aquellos que quieran, no son aquellos que corren, no son los inteligentes, no son esos. Porque de todas maneras dice la Biblia que lo necio y lo vil tomó Dios, de lo necio y lo vil, ¿sí o no? Somos nosotros. ¿Para avergonzar a quiénes? A los sabios. O sea, no es del que quiera, no es del que corre, no es el que tenga más conocimiento, no es el que tenga más filosofía, no es el que se porte mejor en la vida, no es el mejor hombre o la mejor mujer. Es el que Dios eligió. Soberanamente. Por gracia. Amén. Por lo tanto, ya entendiendo entonces esto de la elección, quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las características entonces de esta elección? Hay varias, pero quiero mencionar 3 que son las principales. Hay muchas más. La primera de ellas es que la elección tiene como base total, como base, la soberanía de Dios. Es decir, la elección de Dios no es que Dios haya previsto una mejora en la moralidad del ser humano o en su carácter o una predisposición del ser humano que él habría de crear para entonces él salvarlo, sino que Dios ejerció su elección como un acto soberano, como una expresión de su propio beneplácito, de su buena voluntad y para su gloria. ¿Qué estoy tratando de decir? Mire, esto que estoy diciendo es muy importante, lo siguiente. Usted tiene que entender que la Biblia habla de la presencia de Dios y del preconocimiento de Dios, de la presencia. Pero vamos a entender qué es la presencia. En términos muy simples, la presencia es simplemente el que Dios ve de antemano lo que va a suceder. Amén. Entonces hay 2 versículos que hablan en la Biblia, ya lo vamos a leer, que dicen que Dios elige en base a su presencia y que Él escoge en base a eso. Entonces algunos dicen, eso significa que Dios pudo ver que Víctor no iba a ser tan malacate como Gerardo. Que Gerardo iba a ser más malacate y Víctor menos malacate. Entonces, como Dios vio que Víctor iba a tener una disposición el día de que él iba a ser creado, nacer, crecer y llamado, entonces como él tiene una predisposición a creer en él, pues a él lo elijo. Pero al fulanito no lo elijo porque este no tiene la predisposición que tiene Víctor. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. Lo que sucede es que hemos de entender que la presencia de Dios está unido al preordenamiento de Dios. Dios no puede ver algo que va a suceder si Él antes no ha ordenado que eso suceda. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Y viceversa es correcto también. Dios no puede preordenar que algo suceda en su soberanía sin antes ¿el qué? Verlo. Entonces, la elección de Dios no es que Él dijo, vamos a ver, Manuel, él no es tan malo. Yo veo que cuando él escuche el llamado, su corazón se va a mover. Pues te lo voy a salvar. No. Sino que todos somos ¿qué? Totalmente ¿qué? Depravados. Entonces, lo único que hace Dios es escoger ¿qué? Soberanamente. Soberanamente. Él es soberano. Él preordena las cosas que van a pasar y nadie le puede decir nada a Él. Él es soberano. Por eso es que 2 Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús, el Mesías, antes de los tiempos eternos. Este versículo es importante porque habla de eso, porque algunos piensan precisamente en eso, de que Dios elige poniendo condición al ser humano. ¿Qué es lo que piensan los arminianos? Ellos dicen, no, lo que pasó es que Dios ve la predisposición del ser humano. Si la persona, y Dios ve que cuando sea llamado no va a creer en él, entonces Dios no le elige. Pero cuando Dios ve que la persona va a creer, en el momento de llamamiento, Dios lo elige para salvación porque ve que su corazón está siendo doblegado por la palabra. Eso no es así. Si nosotros pensamos eso, entonces estamos diciendo que Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Quítele la soberanía a Dios, ya no es Dios. O usted podría confiar en un Dios que no es soberano. ¿Usted se imagina si su enemigo ora por usted? Mátalo. Mátalo.
Señor, mata a fulano. Y si Dios se mueve por, ay, sí, verdad, mejor lo mato. ¿Tú qué piensas, fulanito? Matalo, apruebo a matar, pum. ¿Se te imagina eso? Un Dios que no es soberano, que se deja guiar y que todo el tiempo anda dudando. Yo no podría confiar en un Dios así. ¿O usted podría? No. La soberanía de Dios es de los atributos más preciosos y más contundentes de la deidad de nuestro Señor. Él es soberano. Y Él elige soberanamente, sin poner ninguna condición al ser humano, porque todos delante de Él, condicionalmente, todos delante de Él están, ¿qué? Totalmente depravados. Por eso dice 2 Timoteo 1:9, muy interesante, dice, ¿quién nos salvó y nos llamó? ¿Con qué? Llamamiento santo, no conforme a qué? A nuestras obras. Entonces, ¿conforme a qué nos llamó? Sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Jesús, el Mesías, ¿pero cuándo? Ahí está hablando de la elección. Que Dios, por gracia, nos eligió, no por obras, no por mérito, no porque Él previó, no porque Él conoció de antemano una disposición en el hombre, no. Lo hizo por su propósito. A este salvo. A los demás, no. Que sigan su curso normal de la vida. Ellos son pecadores, van a seguir pecando. Por eso dice también en esta doctrina que la elección precisamente es incondicional, porque no supone de parte de Dios ninguna condición a los hombres que Él elige para creer en Él. No depende de la fe del persona. O sea, el que Dios le elija a usted y a mí, el que nos haya elegido, no dependió de que nosotros íbamos a tener fe en Él o no. No depende de nuestras obras, sino que por el contrario, entienda, nuestra fe y nuestras buenas obras son producto de que fuimos elegidos. No al revés. ¿No debe entender? Repito, nuestra fe y nuestras obras delante de Dios, que son buenas, y la fe en Él, no es necesario para la elección, sino que es lo contrario. Porque fuimos elegidos, es que ahora gozamos de fe y de buenas obras. ¿No debe entender? Lo primero fue la elección, no las obras ni la fe. De igual manera, Dios no requiere para elegir a alguien que ese alguien sea un santo y por eso luego le elige, sino que porque somos elegidos primero es que ahora venimos a ser hechos santos. Amén, mi familia. Por eso dice una vez más, Hebreos 9:11 al 12, una vez más dice. Cuando dice, porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama. ¿Entiende usted? Es completamente soberano. Por lo tanto, debemos entender que el ser humano es depravado. Nadie es mejor que nadie delante de Dios. Todos nacemos y crecemos bajo la influencia total y esclavitud del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Dios, de entre un grupo de total depravación, Él elige a los que van a ser salvos de manera soberana y así muestra su deidad Él, su misericordia y a la vez su justicia. Es importante entender también de que Dios no solo lo hace, ¿verdad? Lo que le expliqué, porque Él conoce lo que va a suceder, sino que hemos de entender que la soberanía de Dios nos dice que Dios ha preordenado las cosas. No hay nada que suceda en esta tierra, nada, sin que Dios lo haya preordenado de antemano. Amén. No hay nada. Nada se le sale a las manos de Dios. Nada. Ni una violación a un niño. La muerte de un familiar. Una separación, un divorcio. Yo no digo que Dios es creador de maldad, no estoy diciendo eso. Pero de que Dios lo permite y que Dios ha determinado que estas cosas sucedan de la manera en que suceden. Sí. Él no es autor de maldad. Él no es el que obra la maldad. ¿En quién se halló la maldad en el mundo? Bueno, en la creación, en Satanás. ¿Por quién entró la maldad al mundo? Porque no había maldad en el mundo. ¿Por quién entró la maldad al mundo? Por Adán. Lo dice Génesis. Y Romanos 5 también lo dice. Por uno entró la maldad, dice. Y por uno vino la justificación de vida. Entonces debemos de entender, mi amada familia, de que Dios es soberano. Y Dios precisamente todo el tiempo, Él maneja todas las cosas y controla todas las cosas conforme a su propósito. Él va encauzando, Él maneja las circunstancias, las va encauzando
a su propio beneplácito, a su plan. Tampoco es de que Dios va de repente, ay, este me cae mal, así que lo atropella un carro. No, sino que Dios simplemente va ordenando las cosas conforme a lo que Él ya planificó desde la eternidad que Él quiere hacer. Amén. Ahora, el no entender precisamente el punto de la soberanía de Dios es lo que hace que muchos rechacen la idea de la elección de Dios, porque no entienden la soberanía. Y lo peor incluso es que rechazando la soberanía de Dios, entonces sin darse cuenta esas personas lo que hacen es negar a Dios y blasfemar contra Dios, porque precisamente si algo demuestra que Dios es Dios, eso es su soberanía. Amén. Segunda característica entonces de la elección, que es más corta que la anterior, es que la elección es eterna. 3 versículos lo definen, que la elección es eterna, es decir, fue desde la eternidad. Y la elección es para vivir y ser glorificados hasta la eternidad. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nos escogió desde antes, es decir, de la primera eternidad. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús, el Mesías, antes de los tiempos eternos. Tito 1:2. Acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir. Que no puede mentir. ¿Cuándo Dios nos había prometido ya a los elegidos la vida eterna? Sí. Había prometido desde antes del principio de los siglos. ¿Ve usted la elección ahí? Amén. ¿Vemos la elección, mi amada familia? Entonces, la tercera característica precisamente de esta elección de Dios soberana es que es inmutable. ¿Qué es eso? Que no puede ser frustrada ni resistida por quienes son los elegidos. Aunque por un tiempo obviamente nosotros sí nos resistimos obviamente y menospreciamos la gracia de Dios, pero al que Dios ha elegido para salvación, en el momento en que Dios lo determine, es irresistible. No lo puede resistir. Por eso que hay un pasaje muy precioso en la Biblia que describe claramente esto, que es Jeremías 20, versículo 7 y versículo 9. Dice así, escuche bien que es lo que dice el profeta. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, prevaleciste. Todo el día soy objeto de escarnio. Todos se burlan de mí. Y si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Siento en mi corazón un fuego abrasador, encerrado en mis huesos, que me esfuerzo en contener, pero no puedo. ¿Entiende usted? ¿Acaso no le recuerda esto el día de su conversión? Que nada impedía que usted creyera en Él. Usted quería creer en Jesús. Había algo en su corazón que le ardía y que le decía que Él es Dios y que fuera de Él no hay salvación. Amén, familia. Es decir, que por un tiempo nosotros podemos resistir, pero su elección es inmutable. Va a terminar venciéndonos el Señor y nos va a seducir de tal manera que lo único que vamos a querer totalmente es creer en Él, vivir para Él y amarlo a Él eternamente. Amén. Y cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Contentos o nos sentimos tristes? Tristes. Y queremos salir. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por esa lucha, esa es la lucha que tiene el creyente. El creyente jamás peca con libertad. El creyente jamás peca precisamente con gozo. Porque hay una lucha interna. Debemos entender que la elección de Dios es inmutable. El ser humano no se puede resistir el día en que Dios lo llama por haber sido elegido. Ahora, es importante entender, no es que Dios violente nuestra voluntad. Para los que piensan en el libre albedrío. No es que Dios violente la voluntad. Es que Dios nos seduce, nos atrae, nos convence, nos persuade, influye en nosotros. De tal manera que usted lo único que quiere en ese momento es a Jesús. Usted ya no quiere rechazarlo, usted quiere a Jesús. Amén. ¿Por qué sucede eso? Lo vamos a ver cuando hablemos de la regeneración, porque para eso Dios nos regenera, para desear solo a Jesús. Por eso es que Él no violenta la voluntad pecaminosa del hombre. Simplemente lo que hace es darnos una nueva naturaleza. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, oiga bien,
es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué hace Dios? Activar. Esa es la palabra en griego, activa. Dios en su soberanía, al que elige, activa para que crea en él. Juan 6, 44 al 45 dice: Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. Viene a mí, y dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo ¿qué? O sea que nosotros somos ¿qué? Atraídos. Hay otro versículo en otra porción de la Biblia que dice que Dios nos atrae con lazos de amor, nos enlaza con lazos de amor. Entonces no es que Dios violente, es que Dios nos regenera y Dios nos hace creer en Él y por lo tanto se vuelve irresistible. Por eso que dentro de 3 domingos, 3 fines de semana vamos a ver la gracia irresistible como una doctrina también. La doctrina de la gracia irresistible, que de eso trata. Va a ser preciosa esa enseñanza, preciosa, preciosa. Porque habla específicamente de eso, que no se puede resistir uno cuando Dios lo llama a uno. Nadie se puede resistir ante Dios. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito de la elección? ¿Para qué Dios nos eligió entonces? Se puede ver en teología 2 propósitos. Un propósito inmediato y un propósito final o magnánimo o último, ¿no? El propósito inmediato es múltiple. Hay diferentes objetivos que Dios cumple cuando Él elige a alguien. En primer lugar, que es muy obvio, es la salvación y la vida eterna. Usted lo puede encontrar en Tito 1:2, ¿verdad? La salvación y la vida eterna es uno de los objetivos. Dios quiere salvar al hombre y darle vida eterna, lo elige. ¿Por qué lo elige? Porque el hombre es capaz, porque es totalmente depravado, de elegir por sí solo ¿a quién? A Dios. Me vuelvo a explicar. ¿Por qué Dios nos elige a los que vamos a ser salvados? Porque el ser humano por sí solo, por cuanto es totalmente depravado, no tiene la capacidad por sí mismo de elegir a Dios. Entonces Dios lo elige a uno. Amén. Así que ese es el objetivo más inmediato primero. El segundo objetivo inmediato es que es para conformarnos, para ser a la imagen de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:29? Que ya lo leímos. Y el tercer propósito inmediato es para adoptarnos como hijos. Simplemente Él quería hijos. Y esto lo dice Efesios 1:5. Ahora, estos son los objetivos o los propósitos inmediatos. O sea, son múltiples. Ahora, ¿cuál es el propósito final? Es uno solo. El máximo, el magnánimo propósito de Dios o la meta de Dios a elegir a alguien para salvación es simplemente su gloria. Es ser Él glorificado por aquellos que Él elige. La meta principal de Dios en la elección soberana de los hombres es que lo que Dios pretendió y siempre ha pretendido al crear al hombre es que el hombre exista para alabanza de su gloria. En Efesios 1 lo vemos, versículos 6, 12 y 14, que se nos dice 3 veces que el hombre fue elegido y por lo tanto salvado para convertirse en alabanza eterna de la gloria de Dios. Y hay un versículo muy precioso que también lo dice de otra manera, 1 Corintios 8:6, que dice: Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y nosotros qué? Somos para Él. Por eso Él nos elige. Porque si Él no nos eligiera, ¿tenemos la capacidad nosotros de elegirlo? No, pero como somos de Él, entonces Él nos elige. Nos hace nacer de nuevo, nos da la fe necesaria para creer, nos da todo, arrepentimiento como don, todo. Porque somos y fuimos creados para la gloria de Él. Por eso que Él elige. Tiene que elegir, no hay otra manera, porque entonces el hombre nunca se puede salvar. Ahora, algo que vamos a ver ahorita en el tiempo que queda, es cortito, pero es más que interesante, porque algunos de ustedes van a tener estas preguntas, son las objeciones que se tienen en contra de esta doctrina, preciosa doctrina de la elección. Esto no lo vamos a tocar el fin de semana, así que sería bueno que lo apuntara y que aprendiéramos juntos. ¿Cuáles son las objeciones más comunes que la gente hace
ante esta preciosa doctrina de la elección. La primera es que es injusto, que Dios es injusto por dejar afuera a los demás que no son elegidos. Bueno, quiero que entendamos algo. Esta objeción es inválida totalmente. ¿Por qué? Porque Dios no salva a personas buenas. Dios salva a personas ¿qué? Depravadas. Por lo tanto, nadie merece la salvación. Entonces, al estar todos en igual condición delante de Dios, ¿qué es lo justo? ¿Qué es justo? Que Dios deje que ¿qué? Que el ser humano vaya ¿a dónde? Al infierno. Eso sería lo justo. Que Dios dejara ir al ser humano, por cuanto todos son totalmente depravados, lo justo es que Él los deje morir eternamente. Amén. Pero Dios muestra su misericordia en que Él salva ¿a quién? A algunos. ¿Eso es injusto? No, en absoluto. Muestra su misericordia. Si Dios deja que toda la humanidad depravada vaya al infierno, Él no puede mostrar que es un Dios misericordioso. Pero si Él salvara a toda la humanidad, entonces Dios deja de ser justo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios muestra su misericordia y su justicia en elegir a algunos y en dejar que otros solitos ellos vayan a su perdición con la cual nacieron. Y que Dios va a ser responsable al ser humano de nunca haber creído en Él y de pecar contra Él. Amén, mi familia. Así que esta objeción es totalmente inválida. ¿Que Dios es injusto? No. Porque lo que están diciendo entonces es que hay mérito en el ser humano. Jamás va a haber mérito. Todos somos totalmente depravados. Segunda objeción es que Dios se muestra parcial, dicen otros. No, tampoco es válido. ¿Por qué? Una vez más, por la naturaleza de pecado que tenemos. Fíjese bien, ¿cómo Dios va a ser parcial en esto? Si ni siquiera Dios, por ejemplo, proveyó de salvación a los ángeles caídos. No sé si usted se había puesto a pensar en eso. A los ángeles que pecaron en el cielo contra Dios, Dios nunca ofreció un plan de salvación. Pero a los seres humanos que pecaron sí les ofreció un plan de salvación. ¿Entiende usted? No se puede acusar de Dios que Dios es un Dios parcial. Ni siquiera a los ángeles proveyó, pero a los hombres sí les proveyó. Entonces no se puede acusar de parcial. Y dentro de los hombres es igual. A algunos lo elige para salvación y a los otros los deja correr simplemente en su pecaminosidad y depravación. La cual, la justa paga por esa depravación es la muerte eterna. Fíjese que por eso es que en Romanos 3:9 dice, hablando de este punto de que muchas personas piensan de que Dios se muestra parcial. Mire, Dios sería parcial si entre los hombres había gente más moral que otros o más santos que otros naturalmente, y es lo cual no existe. Todos somos depravados, todos estamos a igual condición. Entonces, por eso es que dice Romanos 3:9, dice así. ¿Entonces qué? ¿Estamos en desventaja? No. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. ¿Que todos están qué? Así que tampoco Dios es parcial. Esta objeción es totalmente inválida. Otra objeción es que esa doctrina, pastor, nos presenta un Dios arbitrario. No, tampoco es válida. ¿Por qué? Porque al Dios ser soberano, Él tiene el derecho a hacer lo que Él quiera. ¿Sí o no? Sí. Su soberanía le exige hacer las cosas como Él quiera. Pero hemos de reconocer algo, que así como también Dios es soberano, también Dios es sabio. Por lo tanto, sabemos que todo lo que Él hace, lo hace por una razón. También, además de que Dios es sabio y soberano, Dios es bueno. Por lo tanto, sabemos que todo lo que Él ha hecho, aún la elección es ¿qué? Buena, agradable y perfecta para Él. Entonces, ¿por qué acusarlo a Él de arbitrariedad? Si al contrario, es su propia naturaleza, Él es soberano. El día en que Él deje de ser soberano, lo cual nunca va a pasar, porque deja de ser Dios. Precisamente. Por lo tanto, sabemos de que todo lo que Él ha elegido, todo lo que Él ha dicho realizar, lo que Él ha planificado hacer en todos los aspectos, incluyendo la salvación del hombre,
le va a glorificar a Él. Amén. Y eso es lo más importante, así que tampoco. Otra objeción que se dice es que esta doctrina puede llevar a la inmoralidad de quien es elegido. Algunos dicen, pero es que mira, pero entonces eso va a hacer que muchos vayan y pequen libremente y que sean unos grandes inmorales, una vez se salvan pues. Yo ya soy elegido, yo no puedo perder mi salvación, así que yo puedo hacer lo que quiera. Tampoco. ¿Por qué? Porque esa objeción ignora, fíjese bien, que la salvación no solamente incluye el perdón de pecados, vean su gráfica acá, sino que la salvación incluye, después de adopción, ¿qué dice? Que incluye santificación, es decir, que Dios cuando lo salva a usted, no solamente le perdona sus pecados, sino que le da el poder suficiente para no pecar. Amén. Y lo va perfeccionando, así que quien diga esto, quien sienta esto es porque no conoce la doctrina, no conoce la gracia de Dios. Debemos de entender que la gracia de Dios nunca ha dado la licencia para pecar a ningún ser humano. La gracia de Dios es el poder que Dios nos da para no pecar. Amén. Así que venir a decir de que la doctrina de la elección nos va a llevar a ser inmorales completamente es simplemente ignorar por completo la Biblia y la gracia de Dios. No conoce la doctrina. Otra objeción. Es que la doctrina de la elección inspira orgullo al que es elegido. No, tampoco. Es más, por el contrario, el que se sabe verdaderamente salvo reconoce que nunca hubo mérito en uno. ¿Quiénes aquí son creyentes de verdad? ¿Cuántos de ustedes se sienten orgullosos? No, pero fíjense, arrogantes de ser cristianos. Arrogantes. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos se sienten arrogantes por ser cristianos? ¿Quién de ustedes puede decir de que ser cristiano, el que usted haga ser cristiano es porque usted era bueno? ¿Acaso usted puede decir de que por su mérito Dios lo salvó? Quiero que entiendan que aquel que piense que esta doctrina inspira el orgullo no entiende lo que es la salvación. Aquellos que verdaderamente hemos sido salvados sabemos que nunca merecimos esto. Y en lugar de provocar orgullo en nosotros, lo que produce es humildad, querernos someter a Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Otra objeción es que algunos dicen, no, es que esta doctrina lleva a que nos, escuche bien, a que nos despreocupemos de predicar, porque de igual manera, si solo los elegidos se van a salvar, se van a salvar. ¿Usted para qué predicar? Eso es lo que piensan los hipercalvinistas. El hipercalvinismo, que prácticamente ya nadie lo cree, o sea, muy poca gente. El hipercalvinista lo que dice es que no tiene ningún sentido el predicarle a alguien, o salir a predicar o evangelizar, porque de todas maneras, como Dios ya eligió a los que se van a salvar, de alguna manera se van a salvar. Ahora, el problema es que el que piense eso, aparte que es arrogante, es rebelde, porque hay un mandamiento en la Biblia. ¿Y de hacer qué? Enseñándoles que ¿qué? ¿A qué? Guarden todo lo que ¿qué dijo Jesús? Les he enseñado a vosotros. También 1 Corintios dice, ¿cómo somos salvados? ¿Por la locura de qué? De la predicación. Es decir, la predicación es un mandato de Dios. La predicación es un mandato completo de Dios. Dios nos manda a predicar, Dios nos manda a enseñar, Dios nos manda a transmitir. Entonces, el saber que la salvación es por gracia y esta por predicar, y el saber que solo los escogidos son los que van a creer en esa predicación, es lo que a mí me motiva entonces a predicar. Si ese es el único medio en el cual ellos van a creer en Jesús, entonces prediquemos. Porque el que no predica, al final de cuentas, está traicionando precisamente el alma de aquellos que en el futuro van a ser mis hermanos. Si yo no predico, yo estoy traicionando a los futuros convertidos. ¿Me doy a entender? Otro punto interesante, ¿sabía usted que Pablo, el que Dios nos ocupó para establecer las doctrinas, ¿verdad?, bíblicas y de la iglesia? Fíjense bien, Pablo fue el que más habló de la gracia y el tema de la elección. Él fue el que más habló de la elección y fue el que más evangelizó de todos los apóstoles. Así que esta objeción de que
que nos lleva a que nos despreocupemos por predicar, es inválida totalmente. Totalmente. Otra objeción es que transgrede nuestro libre albedrío. Mire, no. ¿Por qué? ¿Qué es el libre albedrío? En salvadoreño, hacer lo que nos dé la gana. Ok, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿sí? Pero entienda algo. Si hablamos de la practicidad o de la acción positiva, usted es libre. Usted tiene libertad de hacer lo que usted quiera, sí, es cierto. Pero si vemos el libre albedrío como el aspecto moral o el aspecto espiritual delante de Dios, el hombre no es libre. Porque somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Por lo tanto, todo aquello que nosotros ejerzamos día con día con libertad de acción, al final de cuentas, delante de Dios sigue siendo ¿qué? Pecado. Entonces el hombre no tiene libre albedrío, porque todo lo que hace es pecado. Por el contrario, cuando Dios a usted lo salva, le da una nueva naturaleza. Y ya no es esclavo ¿de qué? Del pecado. Ahora es ¿qué? Libre de verdad. El que es cristiano es el libre. Ese es el libre. Y cada día usted puede elegir o vivir, andar según la carne o andar al espíritu, según el espíritu. El cristiano es el libre, el otro no es el libre. Entonces, el libre albedrío, ahí realmente el mundo en general tiene un mal concepto de libre albedrío. El hombre no es libre delante de Dios por su posición y por su pecaminosidad, y su naturaleza humana pecaminosa no es libre. Ahora, en el día a día, ¿verdad? Obviamente es libre. De vestirse como quiera es libre. Pero sabiendo de que toda esa libertad delante de Dios sigue siendo pecaminosa. Otra objeción, para ir concluyendo, dice, es que la Biblia nos enseña que Dios quiere que todos seamos salvos, y no solo algunos, pastor. Por ejemplo, usted puede decir, mire, pastor, 1 Timoteo 2:4 dice, quiere que todos sean salvos y llegan a conocer la verdad. Ajá, pastor, ¿cómo le quedó el ojo? Ahí dice que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. También, pastor, está 2 de Pedro 3:9, donde usted lo deja. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué? Se arrepientan. Ahora, la confusión es que estos dos versículos, si usted los ve claramente, nunca está hablando de la elección. Nunca habla de la elección, nunca habla. El tema principal, cuando usted lee el contexto, no es la elección de Dios. El tema principal es que Dios quiere que todos aceptaran el llamamiento general que Él hace. Es decir, lo que Dios quiere, lo que habla es, el contexto y estos versículos claramente es la invitación que Dios hace todo el tiempo a que se conviertan. Es la invitación de Dios. Es como que yo le dijera a alguien, mira, escucha. Es como usted, por ejemplo, si viene ahora como nuestro invitado. Su invitado lo trajo porque Él quiere que usted escuche. A eso se refiere. Sin saber si alguien es elegido o no, simplemente. Entonces, es importante entender que Dios no solamente es glorificado en la salvación de algunos, sino que también en la muerte eterna de otros, al satisfacer su justicia, señores. También en eso Dios es glorificado. Y hay una muy importante, una última objeción, que es que este decreto de elección, porque es un decreto, lleva consigo una reprobación que le gusta a Dios. A Dios le gusta reprobar a los que se van a ir al chimbolero. Pues mire, en términos teológicos, digan conmigo, la elección es positiva. O sea, Dios positivamente, es decir, Dios soberanamente Él elige a quienes Él va a salvar. Pero eso no significa que Él elige a quienes se van a perder, sino que como consecuencia natural de que Dios elige a quienes se van a salvar, por consecuencia los demás se van a ¿qué? A perder, pero no porque Dios los elija para ser perdidos. ¿Me doy a entender? Entonces a eso se le llama que la elección de Dios es positiva y que precisamente la reprobación de Dios es pasiva. ¿Es qué? Pasiva. Por ejemplo, esto se entiende muy claramente. Por ejemplo, la maldad en el ser humano. La maldad en el ser humano
no es algo activo, es algo pasivo. Porque aún la misma maldad ocupa la verdad y la bondad y lo bueno para esconderse. Por ejemplo, usted agarra al más malo hombre de todo el mundo y yo le aseguro que él está restringido para consigo mismo en su propia moralidad. Porque si él fuera totalmente depravado, totalmente o absoluto, la palabra es absoluto, absolutamente malo, entonces él lo que haría es matarse a sí mismo. ¿Me doy a entender? Pero el malvado quiere morir o vivir lo más que pueda. Ahora, por lo tanto, se va a tener que restringir en su maldad. Siempre la maldad depende de la bondad. La maldad es pasiva, la verdad siempre ha existido. Si usted piensa que la verdad y la maldad siempre han existido, usted está creyendo una herejía que se llama dualismo. ¿Ok? Entonces, usted tiene que entender que la maldad existe porque la verdad y la bondad existe. ¿Y quién es la bondad? Dios. ¿Quién es la verdad? Dios. Y Dios siempre ha ¿qué? Existido. La bondad, el bien, la misericordia, la verdad siempre ha existido. La maldad no. La maldad tuvo ocasión desde que comenzó la creación. ¿Por qué digo esto? Porque lo mismo pasa con los reprobados. Dios elige activamente a los que va a salvar, pero por consecuencia pasiva, otros van a ser ¿qué? Reprobados. Eternamente reprobados. Entonces, ¿me doy a entender? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Tú y yo estamos locos? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? No, es que ¿sabe por qué lo digo? Porque la ocasión es esa, que algunos dicen, no, es que la reprobación le gusta a Dios. No, no es que le gusta a Dios. No, para nada, para nada. Al contrario, es como, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que hace salir la maldad de un hombre de su corazón? ¿En qué momento salió el pecado a la luz? Cuando Dios puso la ¿qué? La ley. ¿Qué es lo que hizo ocasión a pecar al hombre? Cuando, por ejemplo, usted puede ver a un niño precioso, lindo, el cipotón, y usted puede verlo ahí que usted dice, y es su madre, supóngase que es su hijo, y usted dice, ay, porque hay papás, vea que obviamente sí, un poquito engañados, ¿verdad? Pero bueno, que mire mi hijo, pastor, sí que él es un pan de Dios. Seguro, le digo yo, sí, un pan de Dios, él no mata ninguna mosca. Ah, ¿por qué no le ha puesto una mosca enfrente? Le digo. Desde el momento que usted le diga, no toques eso, ay, ¿qué va a surgir en el niño? ¿El deseo de qué? De tocar. Por lo tanto, da a luz la maldad que hay en él. Quiero que entienda que la reprobación es pasiva. La reprobación existe porque existen elegidos. Si no existieran elegidos, no habría reprobación. ¿Me voy a entender? No es que a Dios le guste el sufrimiento, es que Dios es justo y Dios se glorifica en su justicia, así como Dios se glorifica en su misericordia. Amén. Ahora, ¿a qué nos lleva, pastor, entender esta doctrina de la elección? Fíjese bien. Hay muchas cosas que vamos a hablar acerca de esta pregunta el fin de semana, pero hay un punto que quiero nada más para concluir esta noche, que espero que usted se lleve la idea, y principalmente si usted es nuestro invitado en esta noche, por favor entienda algo. La depravación del hombre es total, es real. El hombre nace depravado, total, profunda, ofensivamente depravado. Nuestra depravación es dañina, es repulsiva para Dios. Ofendemos a Dios todo el tiempo. Pero cuando vemos nosotros la doctrina de la elección, entonces podemos entender de que si nosotros somos depravados y Dios nos hace venir a una iglesia a escuchar que Él ofrece salvación a sus elegidos, ¿no le está diciendo Dios a usted que le está invitando a creer en Él? ¿No es Dios mostrando su misericordia para con usted, que le está diciendo que se arrepiente de sus pecados, que crea en Él y que obtenga entonces gratuitamente el regalo de la vida eterna? Entender la doctrina de la elección nos debe llevar a una humildad tan grande de entender que si estamos escuchando la doctrina es que porque lo más seguro es que somos elegidos y que Dios nos está llamando constantemente, y que lo que está pidiendo es que simplemente nos rindamos a sus pies y creamos en Él. Por eso es que Isaías 55 versículos 6 al 7 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado,
invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértanse al Señor, que se apiadará ¿de quién? De Él, a nuestro Dios, que es grande. ¿Entiende usted toda la gracia que hay en este versículo? Venga, beba del agua gratuita, del agua de vida, que es Cristo Jesús. Venga, no tiene que hacer nada, solo creer en Él. Crea en Jesús. Y en oración, donde usted está sentado, pídele perdón por sus pecados y disfrute de la gracia soberana y eterna de nuestro Señor. ¿Por qué sigue sufriendo en usted tratar de mejorarse usted mismo o de lavarse sus propios pecados, cuando dice la Biblia que aunque usted se lave con lejía, va a seguir siendo igual de pecaminoso delante de Dios? Porque el único que lo puede salvar es Cristo Jesús. Es Dios quien provee soberanamente la salvación para usted. Crea en Jesús. Pida perdón a Dios por sus pecados. Crea en Jesús. Mientras todavía Él puede ser hallado, crea en Jesús. Vamos a orar.